Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a tener una conversación sobre un tema apasionante, las iniciativas innovadoras para la gobernanza privada. Y para ello nuestra invitada es Paz Gómez, de Ecuador. Paz es analista de políticas en Econ Américas, es cofundadora y coordinadora académica de Libre Razón, un grupo en Quito, Ecuador. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de San Francisco de Quito y estudia una maestría en Moneda Digital y Blockchain de la Universidad de Nicosia. Supongo que estará estudiando a distancia estos días. En redes la pueden encontrar en su Twitter personal, que es @pazenlibertad, y en las webs de Econ Américas y Libre Razón. A las tres cosas voy a dejar los links en la descripción del episodio. Paz, bienvenida a Sí. Buenos días, Federico. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Al contrario, un placer tenerte y quería, dado que mencioné que formás parte de dos organizaciones, que nos cuentes un poco de qué se tratan Econ Américas y Libre Razón, por favor. Bueno, a ver, Econ Américas es básicamente una consultora que nació como de economía, inteligencia económica, y poco a poco hemos ido creciendo y desarrollándonos en el área que se ha generado también una necesidad de nuestros clientes. Entonces, ahora estamos bastante enfocados a la consultoría, tanto de investigación, redacción y de comunicación para clientes que pertenecen al sector financiero. Nuestro enfoque va también relacionado a las finanzas e inversiones alternativas y esperamos que igualmente eso sea nuestro desarrollo en próximos años. Tenemos una perspectiva de innovación de mercado y básicamente eso es lo que un poco nos alinea también en tema de lo que nosotros redactamos, los artículos que también publicamos dentro de Econ Américas como tal. De ahí, Libre Razón es un think tank, el primer think tank liberal en Quito, dentro de Ecuador, y lo que nosotros buscamos justamente es implantar las ideas de libertad como posibles soluciones dentro de la política ecuatoriana y de la opinión pública. Y también llevar a que los individuos tengan mucho mayor capacidad de decisión, no estén dependiendo del gobierno, por ejemplo, sino que se busquen soluciones de libertad de mercado y libertad individual que permitan un desarrollo mucho más fluido, mayor competitividad del país, etc. Básicamente esa es la idea de las dos organizaciones. Y a ambas, como dije al principio, vamos a dejar los links para quienes estén interesados en seguir tus actividades también allá. Y mencionabas hace un rato que, bueno, con Libre Razón están a la búsqueda de ciertas soluciones vinculadas con cuestiones de la libertad. Y por otro lado vemos, digamos, que a nivel mundial, y después vamos a hablar en particular de qué cosas están pasando en América Latina, hay muchas iniciativas de ciudades libres, de ciudades privadas, hasta ciudades flotantes o cosas por el estilo. Para entrar en tema, ¿nos contás un poco al respecto de este tipo de iniciativas y sobre todo, digamos, qué problemas y qué problemas crees que están tratando de solucionar y cuáles son las soluciones? ¿Qué soluciones proponen para esas dificultades? Bueno, realmente me parece que es un tema que se da también por el proceso, la evolución de cambio que estamos viviendo y también que nos hemos dado cuenta ya en un momento dado de que los estados como tal, la nación-estado como tal, no siempre es tan efectiva y existirán países mayormente desarrollados en donde la transparencia e instituciones sólidas permiten un mejor desarrollo de la nación-estado,
pero no necesariamente sucede eso en todo lado. Y tenemos el caso justamente de Latinoamérica, en donde nos hemos encontrado con una serie de problemas, con incluso conflictos ideológicos que al final han llegado a que entre una administración y la siguiente las instituciones se debiliten. Y a la final no logremos una cuestión de un desarrollo y progreso económico que sea válido para los ciudadanos a la final del cabo y para la creación de negocios y riqueza. Entonces, creo que ha sido un proceso y justamente hemos visto en los últimos años, justamente el año pasado hubo una serie de altercados en las sociedades, en donde vimos, por ejemplo, a Canadá con una intención de independencia en una parte de sus provincias. Incluso hubo un movimiento en Argentina también después de las elecciones, después de las protestas acá en Ecuador, también hubo el caso de volver a hablar de un federalismo o de la independencia otra vez de Guayaquil, por ejemplo, y cosas por el estilo. Entonces, surge esto de que realmente un gobernante para todo un gran territorio no necesariamente es lo adecuado. Entonces, creo que en eso, y más el hecho de que existen formas de gobierno que han tratado de ser promovidas durante años y no se han alcanzado de la forma adecuada porque hay un cuerpo burócrata muy grande o porque hay una serie de leyes que sobrepasan lo que para algunas personas, para algunos paradigmas, como es el caso del liberal, deberían gobernarse dentro de un país. Entonces surgen estas ideas justamente. Ahora, todas ellas yo creo que se pueden englobar en alternativas de gobernanza distintas a las que tenemos actualmente y básicamente lo que buscan son formas de promover el desarrollo de una forma mucho más eficiente y buscando, yo creo que también se podría denominar esto como un laboratorio de gobernanza en el cual es mucho más fácil que crear una nueva constitución, por ejemplo, y que dentro del referéndum se apruebe esa constitución sin mayores cambios, sin que al final llegue a algún tipo de Frankenstein o cosas por el estilo. Entonces surgen estos espacios en los que con iniciativa e inversión privada se logran desarrollar nuevos estilos de gobernanza. Ahora, esto no es nada nuevo en el sentido de que realmente vivimos en modelos privados de gobernanza todo el tiempo. Y, por ejemplo, tenemos los casos desde temas digitales, como puede pasar en eBay, como puede pasar en Airbnb y en Uber, en donde te encuentras con un sistema en el que si tienes un conflicto, por ejemplo, con el conductor de un Uber, no vas a ir a la justicia o al policía, sino que simplemente en la aplicación tú puedes calificar a ese conductor, puedes generar, si es que tienes algún conflicto, puedes incluso mandar la sugerencia y que las cosas se vayan arreglando entre sí. Y además existe un conjunto de reglas que te permite interactuar entre la otra persona con ciertos acuerdos bajo ciertos parámetros y que al final te llevan a una interacción eficiente. Entonces, eso básicamente con el tema de estos modelos privados de gobernanza. Igual en tema de ya algo mucho más cercano al mundo real, nos encontramos con los clubes, por ejemplo, en donde tienes igual reglas que surgen, puede existir o no un cuerpo bastante determinado de autoridad dentro del club. Sin embargo, existe bastante un tema de votar con el pie. Si yo ya no estoy de acuerdo con qué es lo que está sucediendo dentro del club, no se logró arreglar el asunto que tenía, si es que surgió algún conflicto, entonces puedo decidir fácilmente salirme del club, buscar otro si es que lo necesito, y así también existe un tema de que tenemos que mantenernos funcionando efectivamente si queremos que el club se mantenga. ¿Te parece que las iniciativas de gobernanza privada, de ciudades privadas, etcétera, van en la dirección de tratar al ciudadano más como un cliente que como un pagador de impuestos? Sí, creo que existen casos y casos. Por ejemplo, en el caso de las zonas económicas especiales, han existido muchos casos fallidos que quizás realmente, por ejemplo, ese no ha sido el objetivo, pero en los que están surgiendo, por ejemplo, los dos que vamos a conversar adelante sobre América Latina, sí existe una cuestión de tratarle más como cliente. Realmente, por ejemplo,
No hay una ciudadanía en la cual tú eres parte de un estado coercitivo que si no pagas los impuestos entonces eres perseguido por el estado y todas estas cuestiones, y si no sigues las normas, realmente otra vez estás siendo parte de un sistema en el cual se aplica la fuerza al ciudadano. En este caso, tienes que funcionar de forma adecuada, porque caso contrario, no vas a lograr tus objetivos. Y lo mismo pasa con los gobernantes. Si ellos no funcionan de la forma adecuada, gobernantes o la persona que esté administrando, ¿no?, este espacio, si tú no funcionas de la forma adecuada, tus ganancias, tu desarrollo de tu empresa también se va a ver afectado como tal. Entonces ahí es importante el servicio al cliente que se da, más que el hecho de que la política pública vaya a servir o no de forma adecuada al ciudadano, y si no sirve, no importa, borra y va de nuevo. Y se empieza a generar una serie de conflictos adicionales, ¿no? El año pasado, en un congreso que ayudé a organizar en Viena, en Austria, sobre la Escuela Austríaca de Economía, tuvimos a un señor dando una ponencia que se llama Titus Gebel, donde él dijo, él es muy partidario de las ciudades privadas, y dijo un dato que la verdad cuando uno lo analiza se da cuenta que tiene razón, que digamos la gobernanza es la industria más grande del mundo, que prácticamente maneja 30% del PBI de la humanidad. Digamos, ahí como mínimo hay una muy buena, digamos, posibilidad de bajar costos, me parece. Exacto. Y básicamente, si bien es una industria grande como lo que estás mencionando en este momento, yo creería que también en la mayoría de casos es bastante poco efectiva. Entonces, realmente, como tú dices, hay espacios para innovar, hay espacios para hacer mucho más eficientes procesos, especialmente en la toma de decisiones como tal. Y también hemos visto esto en el aspecto digital, ¿no? Sin querer meterme al tema en gran medida, pero tenemos justamente el surgimiento de blockchain, en donde la red de personas que forman parte de las distintas redes de blockchain toman decisiones, y también se ha vuelto un laboratorio de pruebas en la cual se puede ver cuál es la mejor toma de decisiones, cuáles consensos son los más sostenibles, etcétera. Entonces creo que existe realmente un ambiente bastante grande y fuerte en el sentido de cómo mejoramos los procesos en la gobernanza, en la toma de decisiones, para que justamente lleguemos a comunidades tanto digitales como territoriales en las cuales estemos mucho más satisfechos y los proyectos de vida de esas personas que forman parte de la comunidad, para generar mayor riqueza. Fuimos a lo macro, nos diste una excelente introducción del tema que estamos tratando, y ahora vamos a la cuestión de qué está pasando respecto de estos temas en América Latina. Y vamos, por orden cronológico, me gustaría empezar con lo que, bueno, vos sabés más que yo del tema, está pasando o no en Honduras, con las llamadas zonas de empleo y desarrollo económico, las sedes, que es un proyecto que lleva casi 10 años in the making, ha tenido muchas altas y bajas. ¿Nos contás un poco, primero, de qué se tratan las sedes y cómo está el proyecto? Claro que sí. A ver, las sedes dentro de estos modelos de gobernanza privada o autónomos existen las sedes, que son básicamente espacios territoriales que no están al 100% gobernados por las leyes de un estado, de una jurisdicción. Puede ser estado como puede ser provincia, por ejemplo. Entonces, todos los distintos niveles de gobierno quedan aparte, y surge especialmente para la parte industrial y para la parte económica un estatuto o ciertas reglas en las cuales se basa el manejo, la interacción de las transacciones, etcétera, que surgen dentro de este espacio. ¿Cuál es el tema con esto? ¿Cómo pasan a ser manejadas por una entidad privada o por una serie de entidades privadas? Se necesita que tengan un sistema legal y regulatorio que sea mucho más atractivo para los inversores, porque de esa forma ellos se garantizan la sostenibilidad, el acceso de dinero, etcétera, dentro de estos espacios. Y ahí más o menos es donde surge el hecho de que las sedes pueden ser exitosas. Ahora, hay una serie de casos
en los cuales realmente no han sido exitosas o, como es el caso de Honduras, se han demorado básicamente una década en que sean exitosas. Y esto también depende del diseño de la política económica que surge dentro de este espacio, que es el que se diseña, cuáles son los actores que van a estar involucrados, etcétera. Si es que existen fallas dentro de estas políticas económicas, hay incluso mayor probabilidad de que exista, por ejemplo, clientelismo y preferencia en la entrega de lotes o de espacios y derechos para compañías, por ejemplo. Entonces, eso es un poco lo que sucedió en Honduras, porque primero existió una ley en 2011, la cual luego fue declarada inconstitucional, y luego surgió otra con ciertas reformas en el 2013. Pero desde ahí hasta mediados del 2019 no hubo gran avance, si bien habían presentaciones de propuestas de esto a puerta cerrada realmente no se conocía. Yo en algún momento, para hacer un artículo sobre Honduras, consulté sobre información al CAMP, que es el consejo que está encargado de la regulación de las sedes en Honduras, y realmente me dijeron: esta información no es pública. Luego, ahora ya vas a encontrar información pública y vas a ver que existe información de esa época, justamente cuando no había todavía nada puesto en el Internet. Entonces, en este proceso realmente no se supo nada. Hubo un montón de personas, tanto extranjeras como locales, interesadas en el asunto, viendo como una oportunidad dentro de América Latina o dentro de su país, en el cual se podían llevar a cabo inversiones que quizás tenían un poquito menos de riesgo que en comparación del resto de países de América Latina o Centroamérica como tal, ¿no? Entonces, pasó este tiempo y claro, hubo también un tema de conflicto interno en el campo, en las personas que estaban diseñando las sedes en Honduras, y se dio este tema de que dentro de los proyectos presentados, habían unos que no tenían la solidez necesaria como para que justamente te garantices de que iba a funcionar y de que no se iba a volver un tema de clientelismo o otro tipo de problemas que podía surgir. Entonces, de hecho, está pasando. Hace un mes más o menos se lanzó la primera sede como tal, que está manejada por una empresa incorporada en Estados Unidos que se llama Próspera, en conjunto con la Junta de Gobernanza de este municipio como tal, que es la isla de Roatán. Entonces, básicamente se genera como una asociación pública-privada. Esa es la figura que tiene Honduras para que pueda funcionar la sede. Y en este momento ellos están empezando a desarrollar el tema, ya tienen algunos memorándums de entendimiento con compañías extranjeras, las cuales les van a dar una mano para que, digamos, se establezca la sede como tal. Entonces tienes, por ejemplo, la Universidad Técnica de Múnich, tienes a una compañía de construcción arquitectónica alemana que tiene construcción sostenible, utilizan materiales de la comunidad, del espacio en donde están para poder construir, y otras empresas que justamente van a cubrir vacíos importantes que vale la pena tener como para no iniciar desde cero como tal. Entonces, básicamente eso es lo que está sucediendo ahorita en Honduras, y se espera que realmente hasta finales de este año ellos ya empiecen a tener también ya compras y reservas de casas, etcétera. Supongamos que yo quiero invertir en esta sede de Honduras, quiero armar una fábrica ahí de X cosa. ¿Con qué situación me encuentro? En el sentido de, supongamos que la sede ya está funcionando, pero ¿que tengo que pagarle impuestos al Estado de Honduras o no? ¿Tengo que pagarle impuestos a otro estado? ¿Tengo que pagarle a una empresa privada? Si llego a tener, digamos, un litigio con alguien, incluso de la sede, suponte que otra empresa de la sede es mi proveedora, ¿qué tipo de solución legal la sede me provee? Porque hasta donde yo supe en su momento, una de las ideas de Mark Klugman, que estuvo involucrado en el proyecto hace un tiempo y ahora creo que no está más,
era que, digamos, el orden legal de las sedes esté tercerizado en algún país que tenga common law, Estados Unidos, Inglaterra. ¿Cómo está eso? Si sabés, tampoco te quiero volver loca, pero lo que nos puedas contar sobre todo el tema impositivo y el tema de, digamos, cómo funcionaría, qué experiencia tendría el inversor que vaya a una sede. A ver, existe, primero, por la parte de residencia, existe una tarifa anual. Entonces, los hondureños tienen realmente creo que era $250, $300 para los hondureños, y para los extranjeros es más alta, es $1,300. Entonces, ese es, digamos, el impuesto, si es que lo quieres llamar, pero existe un contrato. Si tú vas a formar parte de la sede y vas a ser un residente, entonces tú firmas un contrato con ciertos términos, y además estos términos no son retroactivos. O sea, si es que existe algún cambio fundamental dentro de la política por haber razón de la sede, a ti como ciudadano que firmaste el acuerdo en 2020 y esto sucedió en 2021, no te afecta. Como tal, se mantienen las reglas anteriores, por un lado. Ahora, por el lado de la compra del espacio, existe un poco de terreno que el dueño es la empresa estadounidense que está en administración de la sede, y hay otros espacios que son, no tendrán dueño, estarán a cargo de la municipalidad como tal, y otros que tienen de un tercero, y el intercambio ya se hace de parte a parte. Ahora, en el tema de arbitraje, de solución de conflictos, existe un sistema de arbitraje que se está todavía un poco terminando de diseñar, pero es básicamente un tema de resolución de conflictos mediante arbitraje privado. Tenemos un tema de resolución de conflictos en el cual las partes acceden a un espacio de mediación. Esto realmente va a ser administrado por la parte de la empresa estadounidense. Ellos están ahorita desarrollando todo el sistema de arbitraje como tal, con la ayuda de jueces estadounidenses que han estado involucrados y que conocen del tema, tienen investigaciones acerca de este sistema de arbitraje. Entonces se da una resolución de conflictos en ese nivel. Existen niveles, realmente no estoy al 100% informada de cómo funciona el sistema de arbitraje, y como digo, todavía están acabando de diseñarlo, pero existen niveles, ¿no? Entonces tienes la resolución de conflicto mediante negociación, mediante mediación, y una un poco más alta. Si es que tienes que acudir, por ejemplo, a tema de indemnización, en primera instancia se ve si es que las partes tienen, obviamente, el financiamiento para pagar esa indemnización como tal, y caso contrario, existe un tipo de fondo de retiro dentro de la sede que es mucho más flexible que los fondos de retiro de estados, naciones como tal, y este te permite también acceder al dinero en caso de imprevistos, ya sea por tema personal como por tema de este tipo de casos. Entonces, la sede tiene cierta custodia de este fondo, y ellos podrían acceder en caso de que esa persona necesita pagar alguna indemnización por alguna cuestión. Entonces, básicamente es eso, es un sistema que se basa mucho en sanciones económicas y una resolución de arbitraje. Mencionaste antes que, bueno, en 2011 la ley fundamental de la sede fue declarada inconstitucional, tuvo que ser como enmendada, o bueno, otra ley que tuvo que ser presentada. ¿Cómo ves, digamos, el clima político hondureño respecto de las sedes? ¿Se las ve? Porque a veces estos proyectos, yo creo que erróneamente se los puede ver como entreguistas o cosas por el estilo a los extranjeros. ¿Cómo está el panorama político que rodea las sedes? A ver, las sedes ha sido susceptible además a la ideología gobernante de ese momento, y esa es una cuestión que la ley como tal puede peligrar. Ahora, el rato de que esta sede, por ejemplo, ya fue constituida como tal, la alianza público-privada tiene una duración de 50 años. Más, dentro de la ley justamente existe una cuestión de que si se llega a poblar
hasta cierto número de habitantes, además ya se vuelve una cuestión de decisión de los habitantes como tal. Entonces, existen varios, y hay también una cuestión de arbitraje internacional en caso de que existan inconvenientes. Entonces, se vuelven 3 controles para que la sede como tal no esté en peligro. Yo creo que en este punto todavía tiene Honduras un año más o menos, un poquito más de gobierno actual. Y en este punto yo creo que también va a depender un poco de la reputación que la sede se dé con respecto a la población hondureña. Si es que actúa de la mejor manera, también va a recibir ese respaldo y va a ser mucho más difícil que exista un referéndum para que se cambie eso en la Constitución. Cabe recalcar que en 2011 se hizo un arreglo a la Constitución para que pueda existir una ley como tal, pero se vieron ciertos parámetros que no entraban dentro de esas reformas de la Constitución. Entonces, ya para que como tal no existan las sedes, tiene que volverse a dar una reforma constitucional. Y eso ya es un proceso un poco más complicado, que se necesita de más proceso, etcétera. Entonces, lo que puede establecerse es que realmente no existe la seguridad de que todavía se generen nuevas sedes, porque estamos a un año de que el gobierno de Honduras se termine, pero de la sede que ya está establecida, constituida, firmada, los papeles de concesión, en esa parte en este momento no existe un riesgo como tal. Comprendo. Y ahora, bueno, vamos de Honduras, nos mudamos a Panamá. Vos, respecto del proyecto de Honduras, entre paréntesis de las sedes, has escrito para Econ Américas, vamos a poner el artículo en las notas del episodio, y recientemente escribiste uno sobre un proyecto que hay en Panamá, muy interesante. Contanos, ¿tiene que ver con ciudades flotantes, no tanto? ¿Cuál es la idea? Sí, bueno, el de Panamá realmente es de Ocean Builders, que era una empresa que empezó a desarrollar el tema de seasteading o ciudad flotante en Tailandia, cuando el Seasteading Institute, que era el principal que estaba desarrollando el tema, lo hacía en la Polinesia Francesa. Este Seasteading Institute ganó bastante relevancia por tema de que, por ejemplo, recibió financiamiento de Peter Thiel, que es el fundador de PayPal. Y bueno, la idea justamente de Seasteading Institute era generar una ciudad flotante como tal. Ahora, el caso de Ocean Builders es distinto. Lo que ellos buscan, especialmente ahora que están en Panamá, bueno, entre paréntesis, Ocean Builders en Tailandia tuvieron que salirse porque ya llegaron a tener un prototipo en donde vivió uno de los fundadores de Ocean Builders y su esposa durante unos días en el mar, cerca de la costa de una zona económica especial de Tailandia. Pero tuvo problemas con las autoridades, los fueron a buscar en el mar, ellos lograron salirse de las aguas de Tailandia y bueno, llegaron a Panamá. Entonces en Panamá ellos se instalan realmente no como una ciudad flotante, sino como unas alternativas de negocio en donde existan casas flotantes y en un inicio se desarrollen negocios turísticos que pueden ir desde un Airbnb hasta tiempos compartidos o ya un arrendamiento de lujo que sea por mediano plazo. Entonces, realmente aquí la idea de Ocean Builders es que la interacción entre individuos, familias y negocios que surjan en estos espacios generen una sociedad como tal y no necesariamente alguien construya una ciudad desde cero e imponga normas y la gente se vaya a vivir ahí. Peter Thiel, creo que lo mencionabas en tu artículo, ha abandonado un poco la idea de seasteading y está más, digamos, de crear alguna nueva ciudad en tierra, ¿puede ser? Sí, justamente están enfocados ahorita Seasteading Institute más en el tema de Charter Cities, que en conjunto con otros institutos que ya han surgido en ese tema también.
¿Por qué eligieron Panamá, Ocean Builders? Que además, bueno, obviamente de la cuestión geográfica, pero ¿qué otras cosas les brinda Panamá? Bueno, Panamá primero en tema de libertad económica tiene mucho más campo que otros países de la región. Y bueno, en tema sí geográfica, pero en tema marítimo, también tiene aguas tranquilas. Entonces eso como por un tema macro. Ahora, en el otro tema, lo que ellos hacen con las casas flotantes es registrarlas como barcos con una bandera panameña. Panamá es la jurisdicción que más barcos tiene registrados, porque también tiene un sistema bastante amigable para registrar barcos y que luego no existan inconvenientes con la ley y cosas por el estilo. Entonces esa es otra cuestión adicional. Y por el otro lado, al no tener primero Banco Central y tener una bastante dolarizada su economía, entonces primero existe una mayor transacción por el tema de que se puede utilizar el dólar, y por otro lado, realmente puedes usar cualquier divisa, y esto incluye el tema de criptomonedas incluso. Entonces se vuelve también amigable para el inversor, para el turista y cosas por el estilo. ¿Te parece que vamos a ir viendo cada vez más proyectos de este tipo en América Latina? ¿O crees que va a ir muy de poco a poco? Yo creo que mucho va a depender del éxito que surja en estas primeras iniciativas. Sé que existe también 1 o 2 intentos en Brasil. Entonces, de estas pocas iniciativas que existen, porque realmente estamos hablando de inversiones bastante altas, entonces dependerá de cómo avancen, de cuál sea la respuesta de los gobiernos. En el caso de los 2 intentos que les comenté de Polinesia Francesa y de Tailandia, había cierto acuerdo con las autoridades y luego hubo problema, el rato que la soberanía ya se empezó a ver amenazada como tal. Entonces va a ser crucial qué es lo que sucede. Ahora, yo creo que Ocean Builders, tal vez ya con una cuestión de reflexión atrás de lo que sucedió antes en Tailandia, ingresaron a este lado acercándose a los reguladores, buscando las figuras legales que, si bien no adoptan al 100% lo que ellos están construyendo y diseñando, sí pueden adaptarse a lo que ellos hacen. Entonces, de esa forma, también, primero, no ponen en riesgo su inversión, porque al final el Estado es el que tiene el poder coercitivo y puede decir gracias, se fueron. Y por el otro lado, también generan mucha mayor confianza con el inversor, porque no necesariamente inversores importantes e interesantes para estos negocios van a invertir en algo que que se encuentra con peligro de que pueda ser cerrado o de que incluso existan temas de lavado de dinero y temas por el estilo. Entonces, creo que va a depender mucho de eso, y sí va a haber una mayor importancia en los estados en donde existe mayor competitividad, como es el caso de Panamá. Las zonas, y con esto vamos terminando, no te quiero robar toda tu mañana, pero digamos, las zonas económicas especiales existen de hace mucho, han estado, digamos, desperdigadas por casi todo el mundo, pero ¿hay, digamos, intentos serios actualmente de formar lo que sería una ciudad privada, una ciudad, digamos, lo más privada posible, política, en términos de su ordenamiento político, su, digamos, independencia o su propia soberanía respecto del territorio donde se encuentra? ¿En qué situación están esos proyectos, digamos, que son más ambiciosos, que van más allá de lo estrictamente económico? Bueno, existe el Charter Cities Institute. Realmente yo conozco bastante por ese lado, y ellos realmente están en negociación o proyectos un poco más avanzados en distintos lugares del mundo, y son iniciativas que surgen desde el lado privado, ¿no? Entonces, un grupo de empresarios o de inversionistas se juntan, les contactan a ellos, y realmente yo creo que el esfuerzo que ellos están haciendo es muy valioso para lo que puede suceder en cuestión de ya una ciudad, estatuto como tal. ¿Por qué? Porque ellos
se encargan de primero buscar, de tener obviamente los quienes vayan a invertir, quienes vayan a estar con empresas presentes en este espacio. Por otro lado, ellos tienen ya un poco la investigación de cuál es la gobernanza que debe existir en estos espacios, pero además de eso buscan una tercera parte que les pueda ayudar con mucha mayor asesoría en tema legal, en cuestión de investigación de marco regulatorio dentro de esta jurisdicción, que tenga ya como tal cómo está funcionando la cuestión dentro de ese país, porque al final existen políticas que quizás ya se implementaron en algún momento y no funcionaron, y los marcos regulatorios como tal, por mucho de que tengan ciertos paradigmas, realmente son distintos en cada lugar. Entonces yo creo que ellos están haciendo un intento bastante importante y quizás en cierto tiempo ya podamos empezar a ver algo mucho más tangible en el tema de ciudades-estado, y esperemos que sean exitosos. Vos, Paz, sos súper joven. ¿Te ves en algún momento de tu vida en el futuro viviendo en una ciudad privada? La verdad es que sí podría estar dentro de mis planes. Justamente al encontrarme y empezar a investigar más sobre estos temas, realmente me encantaría, no sé si vivir al 100%, o quizás si mi investigación sigue por ahí, entonces ir experimentando, qué sé yo, 1 año, 2 años en estos espacios, que realmente eso también es otra posibilidad que te da, ¿no? Te permite también esto del nómada digital o de cosas por el estilo, también llevarlas a otro nivel. Entiendo. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que fue una conversación re interesante. Estoy tratando de mantener los episodios en poco más de media hora. A veces no puedo, hoy más o menos pude y me controlo con las preguntas, así lo dejamos. Pero lo que sí, me encantaría invitarte para que en el futuro nos regales un ratito más de tu tiempo y podamos seguir hablando de estos temas. Muchas gracias, Federico, con mucho gusto. Genial. Muchas gracias, Paz, por este rato. A todos los que nos escucharon, por favor, no olviden de suscribirse a través de cualquier aplicación de podcast. También se pueden suscribir a través de nuestro canal de YouTube. Y nos encontramos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.